Juan Miguel Pérez, sociólogo, es quien nos acompaña en el día de hoy, con quien vamos a estar conversando sobre muchos aspectos que influyen en el vivir cotidiano de la gente en un momento como el que estamos, temas de política, temas de terrorismo. Y yo quisiera comenzar por ahí. Muy buenos días primero. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cuál es la influencia que tiene? Hechos que muchas veces parecieran que están lejanos, pero que en cierta forma crean una sensación de inseguridad en las personas, como por ejemplo los atentados en Bruselas. Bueno, no hay nada más cercano al terrorismo, a la acción, que la pobreza, que dicho sea de paso es su factor principal. Es decir, no es solamente el ideológico, porque las ideologías pueden muy bien compartir, pueden muy bien cohabitar, incluso pueden muy bien disputarse el poder político, siempre y cuando las reglas sean equitativas para todos los actores implicados. El caso del terrorismo digo que es igual a la pobreza porque se piensa siempre en términos de la delincuencia o el terrorismo, situarlo de una manera naturalista, es decir, son terroristas, son delincuentes porque así nacieron, esos son malos, ¿no? Cuando en realidad se obvia muchas veces, se radica, ¿no?, las causas, el trasfondo que hay detrás de todo eso. En el caso de la delincuencia, siempre lo utilizo entre comillas, es la falta de oportunidad que se le ha dado a ese muchacho, a esa muchacha, que delinque, que transgrede la ley, ¿no?, siempre y cuando sea de orígenes humildes, así se le llama delincuencia, para estigmatizar, ¿no?, la transgresión a la ley que viene o proviene de estratos subalternos, como lo llamamos en sociología. Y bueno, entonces queda muy claro de que la situación viene a ser algo así como que es malo porque tiene un sentimiento malo. Y entonces siempre vienen las historias de que no, todos los pobres no son malos, ¿no? Hay esos que están así y por eso se debe actuar con ellos así. Entonces, igual en el terrorismo es la humillación de siglos que ha venido a jugar el Occidente como proyecto político de dominación mundial y que ha vejado las otras culturas que no son occidentales. Y eso se ha sucedido, se ha transformado, ha tenido una serie de involucramientos políticos y ocasiona de que lamentablemente ocurran este tipo de situaciones. Juan Miguel, las campañas electorales resaltan muchas condiciones de cada candidato. Destacan en un caso que gran parte del país ha salido de la pobreza, que hay muchas pequeñas microempresas, pero la mayoría del dominicano que no viven en los centros urbanos o viven marginados en los barrios periféricos a los centros, todavía aspira a salir del país porque considera que en su país no hay una lucha a largo plazo que le permita saltar de la miseria y de la pobreza a por lo menos reguindarse de la clase media. Bueno, la clase media es, vamos a decir así, el eje, la placa que gira, ¿no? Es aquella que pretende y es aquella también que asume posiciones ante el de abajo, que son las que le garantizan el posicionamiento de clase media. Mira, la política en nuestro país lamentablemente no es política, es una lucha por la disputa del poder estatal y de los recursos derivados de él. ¿Por qué digo que no es política? Porque la política no es más que la lucha por la hegemonía de puntos de vista, es decir, de puntos de vista que dicen qué debe ser la sociedad y cómo yo pienso que esa sociedad debe ser. Y hoy aquí no hay discurso, es decir, estamos asistiendo a una de las campañas más políticas, más pobres, o electorales, perdón, menos política, ¿no? En el sentido de que ustedes no ven programas, no hay política, no hay propuesta. Incluso una gran cantidad de ONG aprovechan la ocasión para informarle a los políticos y usted ve cómo desfilan comisiones de los diferentes partidos sin ver uno lo extraordinariamente penoso que es que en el momento de ofrecer una comida, vamos a suponer un restaurante, sea en el que ellos aprendan a cómo cocinar. Es decir, este es el momento en el que los políticos, entre comillas, se están enterando cómo va el país a través de las ONG. Eso es algo increíble, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo que implicaría, el otro día conversaba con el periodista Ignacio Ramonet y una persona le preguntaba, don Ignacio, ¿cómo se ve en el mundo a República Dominicana, en el mundo latinoamericano esencialmente? Y decía, no se ve, políticamente no se ve. ¿Por qué? Porque no hay relieve, no hay un retador, no hay ideologías marcadas, no hay clivajes donde uno pueda definirse, donde uno pueda identificarse con una versión de la vida o con otra.
lamentablemente estamos asistiendo a ese caso. Una cosa, estábamos hablando, el principio del diálogo, Elisa te hacía una pregunta sobre los efectos en una sociedad distante como la nuestra, de situaciones que se están dando en el primer mundo. Y quisiera llevar dejar el análisis como lo planteó Elisa, pero desde la perspectiva nuestra. Esta es una sociedad que en el tercer milenio, como se dice ahora, está asumiendo posiciones más conservadoras que hace 40 o 50 años y a lo que estudiamos un poquito las ciencias sociales nos preocupa. Y a propósito de lo que decías, de cómo un grupo social en el mundo que se queda sin espacio y sin referente y que es juzgado y condenado, te voy a poner un ejemplo. Ahorita teníamos el ejemplo del cantante Omega, o sea, Omega, que es una persona que expresa una violencia social, es condenado reiteradamente como expresión de menosprecio hacia lo que él significa. ¿Qué es lo que le está pasando a la sociedad dominicana que tiene esa tendencia hacia un conservadurismo que pareciera del siglo XIX? ¿Qué es lo que nos está pasando? Una crisis del pensamiento. Es decir, aquí quienes están supuestos a liderar en términos intelectuales, y no es una cuestión que tenga que ver con academia, sino en términos de cómo pensamos las cosas, la crítica hacia la vida, cómo podemos hacerla diferente. Esos sectores se han estancado, se han conformado, se han resignado o se han vinculado al propio tren de vida de la vida material, ¿no? Esta que el capitalismo ofrece. Y lamentablemente nosotros tenemos eso. O sea, antes uno veía, bueno, uno tenía, precisamente para vincularlo a la política, el liderazgo político nacional, uno tenía líderes con los cuales uno podía seguir un proyecto de nación, ¿no? Un proyecto social. Hoy en día, lamentablemente, eso no es. Lo que hay es dónde está más cerca de yo tener algún tipo de vínculo con quien todavía es el gran distribuidor de recursos, que es el Estado. Es decir, que la era neoliberal ha traído precisamente la despolitización a través de un plan muy político, pero la despolitización para darle prioridad a la sobrevivencia de la vida material. Es un poco como hacerte dependiente de la vida material, no tener los resortes intelectuales para poder concebir esa vida diferentemente, de manera tal que uno pueda... Pero esa despolitización que uno percibe en una parte del centro de Europa, que hay poca militancia, aquí hay militancia partidaria y falta de perspectiva política, y eso parece contraproducente. Porque todavía existe, lamentablemente, en aquellos lugares, sectores, ¿no? Lo que significa la universidad, lo que significa los centros de pensamiento, todavía el rol del intelectual juega una tarea muy importante, pero en nuestro país, lamentablemente, ese no es el caso.